El precio del huevo se está desplomando en mercados que hace apenas un año parecían imparables. Y hay países donde literalmente están sacrificando millones de gallinas para detener las pérdidas. Si abriste este video es porque quieres entender qué está pasando realmente, sin exageraciones ni cuentos de hadas. Te voy a explicar con datos y razonamiento. Avícola, ¿por qué está ocurriendo este colapso en ciertas regiones? ¿Por qué en otras la producción sigue siendo un negocio sólido? ¿Y qué decisiones separan al productor que se arruina del que transforma una crisis en oportunidad? Empezamos ya metiéndonos de lleno en el fenómeno que nadie quiere admitir. La sobreproducción descontrolada. China produce más del 35% de los huevos del mundo. Y tras la gripe aviar de años recientes, el gobierno impulsó una reconstrucción masiva del parque de ponedoras con subsidios y créditos blandos. El resultado fue una explosión de gallinas que superó por mucho la demanda interna. Hoy, China tiene un excedente estructural que empuja los precios hacia abajo no solo dentro del país, sino que contamina a otros mercados mediante exportaciones de huevo procesado y en polvo. El gigante asiático pasó de ser autosuficiente a buscar compradores externos de manera agresiva, y eso hunde las cotizaciones de países vecinos, como Vietnam o Filipinas, que antes exportaban a Japón o Corea. En Europa, la historia tiene otro detonante, pero un desenlace similar. La transición forzosa hacia sistemas libres de jaulas en muchos países de la Unión Europea creó una paradoja peligrosa. Los productores invirtieron millones en modernizar sus granjas para cumplir con los plazos regulatorios. Y cuando todos terminaron al mismo tiempo la oferta de huevo libre de jaula, se disparó justo en un momento en que el poder adquisitivo de los consumidores se erosionaba por la inflación. Países como Alemania, Países Bajos y Francia están viendo precios al productor por debajo de los costos de producción, en los segmentos más básicos. Y esto ha provocado un goteo silencioso de granjas que cierran o reducen planteles. La crisis no es igual en toda Europa, porque en mercados como España o Italia, el consumo per cápita sigue alto y la producción local no alcanza a cubrirlo. Pero la presión importadora desde Ucrania y Polonia está empezando a inquietar. Ucrania merece un capítulo aparte porque antes de la guerra era uno de los grandes exportadores de huevo hacia la Unión Europea y Medio Oriente. Cuando estalló el conflicto, las cadenas de suministro colapsaron y la avicultura ucraniana parecía condenada. Sin embargo, la realidad fue otra. La producción se concentró en el oeste del país y con el apoyo de acuerdos comerciales preferenciales con Bruselas, los huevos ucranianos volvieron a entrar a Europa con precios hasta un 30% más baratos que los locales. Esto ha sido un balde de agua fría para los productores comunitarios que no pueden competir contra un coste laboral y de cereal mucho más bajo. En América Latina, el panorama es un tablero con luces y sombras. México es el consumidor per cápita más grande del mundo y su mercado interno sigue siendo un mastodonte difícil de desestabilizar. La demanda crece cada año y aunque la producción también aumenta, los precios al productor se han mantenido razonables gracias a una integración vertical que controla costos y márgenes. Pero eso no significa que México sea inmune. La amenaza de importaciones desde Estados Unidos cuando hay excedentes y la volatilidad del precio del maíz amarillo pueden voltear la moneda en cuestión de semanas. Colombia, por el contrario, vive una situación complicada, porque la producción creció de manera acelerada durante la pandemia y ahora el mercado está saturado. Los productores medianos que se endeudaron para ampliar galpones están viendo márgenes negativos
y algunos han tenido que vender gallinas de postura a precios de liquidación. En Perú, la avicultura de huevo comercial sigue boyante, porque el consumo per cápita es bajo comparado con los estándares regionales y hay espacio para crecer. Pero la presión de los costos del maíz importado es un dolor de cabeza constante. Brasil, siendo un gigante agropecuario, tiene una paradoja interesante. Exporta mucha soja, pero importa maíz en ciertas coyunturas. Y los costos de alimentación se comen la rentabilidad cuando el real está devaluado. Aún así, la demanda interna es robusta. Y los productores que lograron contratos de largo plazo con supermercados están navegando mejor las turbulencias. En Estados Unidos, el mercado del huevo es un termómetro de cómo un shock sanitario puede distorsionarlo todo. La epidemia de influenza aviar de 2022 y 2023 redujo drásticamente la población de ponedoras, y los precios se dispararon a niveles nunca vistos. Los consumidores pagaron hasta $5 por docena, y eso generó un incentivo brutal para repoblar. Las empresas integradoras invirtieron a toda velocidad, pero la recuperación de las parvadas ha sido tan eficiente que ahora hay riesgo de sobreabastecimiento. Los precios mayoristas han caído más de un 50% en algunos meses, y se avecina un ciclo de baja que pondrá a prueba a los productores menos eficientes. África presenta una realidad contraintuitiva. En muchos países, la producción de huevo ni siquiera satisface la demanda local y los precios al consumidor son altos porque falta infraestructura, sanidad y genética. Nigeria, con una población de más de 200 millones de personas, importa huevos fértiles e intenta desarrollar su avicultura, pero la devaluación de la naira y el costo del alimento balanceado frenan el despegue. Mientras tanto, en Kenia y Etiopía, el huevo se está convirtiendo en una proteína de creciente aceptación, y los pequeños productores que logran manejar bien el estrés térmico encuentran rentabilidad. Este contraste nos obliga a preguntarnos por qué algunos países no quieren gallinas y otros las buscan desesperadamente. La respuesta está en la combinación de costos de alimentación, políticas públicas, hábitos de consumo y capacidad exportadora. Si miramos los mercados de futuros de maíz y soja, veremos que los precios internacionales han bajado desde los picos de la guerra en Ucrania, pero siguen siendo elevados en términos históricos. Esto significa que producir un kilo de huevo hoy cuesta más que hace 5 años. En cualquier parte del mundo, el problema es que el precio de venta no siempre acompaña ese incremento de costos. Ahí se gesta la tormenta perfecta. Cuando el margen bruto desaparece, los productores empiezan a deshacerse de las gallinas más viejas antes de tiempo y frenan las reposiciones. Eso se traduce en una menor parvada nacional, y meses después, la escasez vuelve a elevar los precios. Pero en ese lapso, muchos ya quebraron. El ciclo del huevo es despiadado porque combina la biología de una gallina que necesita 20 semanas para empezar a poner con la inmediatez de un mercado que hoy paga un precio y mañana otro completamente distinto. El productor que planifica mirando solo el precio del mes pasado está cavando su propia fosa. Ahora bien, si los precios están cayendo en tu región, no todo está perdido. Existen estrategias concretas para capear la tormenta sin sacrificar el futuro de la granja. La primera es la diversificación de ingresos, que no significa poner gallinas y cerdos en el mismo corral, sino agregar actividades que utilicen los mismos recursos. La gallinaza, por ejemplo, puede transformarse en fertilizante orgánico vendido a productores de hortalizas o en biogás. Para generar electricidad, hay granjas que cubren una parte importante de sus costos operativos, vendiendo abono de manera directa.
Otra diversificación inteligente es la producción de huevo diferenciado. Si el huevo estándar está regalado en el supermercado, tal vez el huevo de gallinas criadas con pastoreo o con alimentación rica en omega 3 encuentre un nicho dispuesto a pagar un sobreprecio. No se trata de vender ilusiones, sino de ofrecer un producto verificablemente distinto que el comprador valore. La reducción inteligente de costos también es crucial, pero aquí hay que ser quirúrgico, reducir la calidad del alimento balanceado. Para ahorrar unos centavos, puede desplomar la producción de huevos en una semana. Y el remedio sale más caro que la enfermedad. Lo que sí funciona es renegociar contratos con proveedores de manera colectiva, formar grupos de compra entre varios productores de la zona para obtener mejores precios en maíz y soja. Reemplazar ingredientes caros por alternativas locales, como harina de yuca o subproductos de destilería, siempre que se mantenga el perfil nutricional, la eficiencia alimenticia medida como conversión de alimento por kilo de huevo, es el verdadero campo de batalla. Cada gramo que logres reducir en esa conversión sin perder productividad es dinero directo, que se queda en tu bolsillo. La comercialización directa es otra palanca que muchos subestiman. Cuando vendes toda tu producción a un acopiador, a una procesadora, dependes de un precio que fija otro. Pero si logras vender una parte directamente a consumidores locales, a panaderías, a restaurantes o a tiendas de barrio, puedes capturar un margen adicional que hace la diferencia entre perder dinero y mantenerte a flote. Las ferias campesinas, las suscripciones de huevos a domicilio y las alianzas con cocinas escondidas son canales que crecieron durante la pandemia y no han desaparecido. La clave está en no vender solo huevos, sino servicio, puntualidad, calidad y confianza. La tecnología también está del lado del productor que se adapta. Hoy existe N sistemas de monitoreo de consumo de agua y alimento que detectan problemas antes de que se conviertan en catástrofes. Sensores de temperatura y humedad que avisan al celular si un galpón se sale del rango óptimo. Y software de gestión que cruza costos de producción con precios de mercado y te dice exactamente cuánto estás ganando o perdiendo cada día. Usar estos datos no es un lujo de grandes integradoras, sino una necesidad para cualquier granja que aspire a sobrevivir los vaivenes del mercado, los errores más comunes que cometen los productores. Cuando los precios bajan, son predecibles y evitables. El primero es entrar en pánico y vender las gallinas a precios de remate justo cuando el ciclo está por tocar fondo. Luego ven que 6 meses después los precios se recuperan y ellos ya no tienen producción. El segundo error es financiar las pérdidas con créditos caros. Sin un plan realista de retorno, los intereses se comen cualquier esperanza de recuperación. El tercer error es no invertir en bioseguridad cuando el margen es escaso. Pensar que ahorrar en vacunas o en mallas antipájaros es un ahorro inteligente hasta que entra una enfermedad y arrasa con todo el galpón. El cuarto error es aferrarse a un solo canal de venta. Si ese canal decide bajar el precio o deja de comprar, la granja se queda sin opciones. El quinto error, y quizás el más sutil, es no entender el mercado en el que se compite. Hay productores que producen huevos del mismo tamaño y color que los de la granja de al lado. Y se preguntan, ¿por qué no venden? La respuesta es que en un mercado sobreofertado, el comprado R elige al que ofrece consistencia, empaque atractivo o una historia detrás del producto. El huevo dejó de ser un commodity indiferenciado en la mente del consumidor que tiene acceso a información, aunque en las góndolas siga pareciendo todo igual. Una verdad incómoda es que los mercados en crisis expulsan a los productores
que no se profesionalizan. Esto suena duro, pero también es una oportunidad para quienes deciden capacitarse, tecnificarse y entender que la avicultura moderna es tanto un arte biológico como una ciencia económica. Cuando los precios del huevo se derrumban en un país, hay alguien que está comprando equipos de segunda mano a precio de ganga, alguien que está negociando un alquiler de galpón más barato y alguien que está contratando mano de obra calificada que antes trabajaba para el competidor que cerró. El colapso no es el fin de la gallina como negocio, sino un filtro brutal que separa a los productores circunstanciales de los avicultores profesionales. Por eso, si estás en una zona donde los precios están bajando, tu primera tarea no es quejarte, sino calcular tu costo real de producción y compararlo con el precio de mercado. Luego preguntarte, ¿qué actividad puedes sumar para que el huevo no sea tu única fuente de ingreso? Después, analizar si tu escala te permite diluir costos fijos o si debes buscar alianzas. En paralelo, estudiar el consumo local, porque a veces la solución no está en producir más barato, sino en vender más cerca. La logística es una parte invisible de la rentabilidad. Transportar huevos a 300 kilómetros cuando el flete está caro puede borrar todo el margen. Por eso, muchos productores medianos están redescubriendo el mercado de su propia provincia y dejando de perseguir las grandes centrales de abasto que imponen precios y condiciones. En resumen, la caída del precio del huevo es real y dolorosa en varios países debido a la combinación de sobreproducción, cambios regulatorios, importaciones desleales y enfriamiento del consumo. Pero no es un fenómeno universal ni una sentencia de muerte para la avicultura. Hay mercados donde el huevo sigue siendo un alimento insustituible y cada vez más demandado. Lo que está cambiando es la forma en que se produce, se vende y se defiende el margen. Los ciclos siempre han existido y existirán. La diferencia la marca quien los entiende y actúa con anticipación en lugar de reaccionar con miedo. Si te gustó este enfoque sin adornos y quieres seguir aprendiendo sobre avicultura, economía rural y estrategias de negocio agropecuario, dale like a este video. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publique